Amigos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevo Régimen. Mi nombre es Javier Molina y en esta ocasión vamos a hacer análisis político puntual con dos importantes invitados. A mi derecha tenemos a Fabiola Gutiérrez. Fabiola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues a gusto y pues muy feliz de estar acompañándolos en esta mesa de análisis y de plática más que nada, ¿no? Para hablar sobre qué es lo que está pasando en el país desde una perspectiva analítica, que es bastante necesario y pues bueno, feliz de compartir espacio. Bienvenida a Nuevo Régimen. Y todavía más a mi derecha, Alejandro Sosa, que no es su espectro político, se lo aseguran, pero nada más es una descripción ante cámara. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, muy contento de estar además con dos compañeros, colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tan estigmatizada y también tan famosa, por decirlo menos, es esa gran casa de estudios. Y les propongo que empecemos con el primer tema de este podcast. Como ustedes saben, en el año 2018 hubo un cambio de régimen. Tuvimos durante 36 años regímenes presidenciales neoliberales. Es decir, tuvimos 6 expresidentes que cambiaron la política económica, en donde el Estado dejó de tener una intervención importante en la economía y prácticamente se quedó a la disposición de los grandes capitales del libre mercado, la política social, la política de cómo se debería tener las relaciones sociales entre los diferentes sectores que tenemos en el país. Y creo que es importante hacer mención de que actualmente tenemos un proyecto político que retoma un proyecto que en su momento se sostuvo en México de los 30 hasta los 70, principios de los 80, que es desde mi punto de vista un Estado benefactor, Estado de bienestar. Y creo que es importante hacer el análisis de dónde viene ese cambio político que ocurrió en el país en el año 2018. Creo yo que el movimiento nació a partir de que se crearon las redes ciudadanas de apoyo a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador para el año 2006 y que ellos formaron una organización que se llamaba la Convención Nacional Democrática, que operaba a través de una asociación civil llamada Honestidad Valiente. Ellos como tal tomaron la decisión de hacer un gabinete sombra, dirían algunos analistas políticos a nivel internacional, que se conoció como Gobierno Legítimo de México para tener una figura metafórica en la política nacional de protestar en contra de un gobierno usurpador, pelele, como el que tuvo Felipe Calderón. Y de ahí surgió un movimiento que desde mi punto de vista hacía esa combinación de lo que era la parte electoral, de que el movimiento estaba en el PRD, PT, Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, y la parte del movimiento social, que creo que va a ser importante que retomemos en este podcast. ¿Por qué? Porque el movimiento tenía a actores políticos, a líderes sociales, activistas políticos que encabezaban diferentes luchas. Teníamos a la organización de campesinos y de agrupaciones que querían una soberanía alimentaria, donde se oponían a la entrada de transgénicos, por ejemplo, al cultivo de maíz, que se menciona que sin maíz no hay país. Había otro grupo importante que abonaban por una soberanía energética, que estaban en contra de la privatización sistemática de estos gobiernos neoliberales de petróleo. Estaba la parte de los que nos oponíamos a que se nos quitaran nuestros créditos de Infonavit cuando recibimos nosotros atrasos y que anteriormente en estas administraciones se dejó que estos créditos se vendieran de una manera muy barata a consultorías, a empresas que se dedicaban a rematar los créditos de Infonavit para tener ellos ganancias. Tenía la participación con grupos de maestros, tenía la participación con movimientos sociales, por ejemplo, el esquema organizativo que se tuvo con la APO en Oaxaca, participó ya después en la parte social y política de lo que es el movimiento, y así podríamos ir hablando de movimientos ambientalistas, sindicales. Entonces, creo que sería importante que hiciéramos este abono, y si me lo permites, Alejandro, quisiera iniciar con nuestra invitada. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que tiene de esencia Morena en su formación? Y si podríamos decir que se han perdido elementos importantes de lo que es la lucha fuera de lo electoral. ¿Tú qué opinas? Creo que haces énfasis en algo muy importante que es que surge de un movimiento social. Y bueno, si nos vamos a la teoría de movimientos, por ejemplo, sabemos que un movimiento social no surge de la nada o por azares del destino, sino que surge por una indignación social y específicamente hay una chispa que pues hace que se amplíe y que sea un pues movimiento y eso es la esperanza, ¿no? Bueno, en ese entonces el movimiento se conformó por una base popular bastante amplia en donde pues no solamente era, digamos, el sector campesino con sus demandas, sino también pues este sector también obrero. Se formó también de una base bastante amplia y popular y eso es una gran fuerza, ¿no?
que pues desde luego desafía a las élites que se generaron pues de los años en los que estuvo pues el PRI y el PAN a cargo. También creo que es importante pues resaltar a qué nos referimos cuando hablamos de un nuevo régimen, porque muchas veces se confunde con quizá quitar a un presidente, ¿no? Lo que acaba de pasar en Venezuela, por ejemplo, en donde pues muchos empezaron a decir cayó el régimen porque secuestraron a Maduro, ¿no? Realmente no, porque cambiando un presidente no cambias a un régimen, sino que pues implica una serie de cosas, ¿no? Duverger, por ejemplo, habla de cómo pues un cambio de régimen implica pues cambiar las reglas del juego de quienes llegan al poder y también cómo son transformadas las instituciones, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que va avanzando Morena y pues ahí también hablamos de que nuevas personas, nuevos perfiles que no habían estado en espacios de toma de decisiones llegan al poder, ¿no? Por ejemplo, sabemos que durante el sexenio del presidente López Obrador es cuando más espacios se abren a el sector de las mujeres, por ejemplo. Pero también con ese tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a la comunidad LGBT, que hablamos, pues sí, de minorías también. Entonces, eso es lo que implica también un cambio de régimen, ¿no? Todos estos elementos políticos. No se puede hablar de un cambio de régimen y con antecedentes tan cortos, ¿no? Como la lucha López Obradorista y la conformación de estos movimientos sociales que le dieron vida al Movimiento de Regeneración Nacional. Que bueno, tú ya lo dijiste todo, ya no me dejaste nada. Pero creo que hay antecedentes mucho más profundos, que vienen incluso de la lucha liberal, de la Revolución Mexicana, que se estableció después de la Constitución de 1917 y que luego se consolidó con la expropiación petrolera en el sexenio de Lázaro Cárdenas y que dio lugar a un nuevo régimen basado en derechos laborales, pero también basado en el nacionalismo democrático que mantenía los bienes de la nación en manos del pueblo de México. Sin embargo, este régimen neoliberal que llegó a México por la puerta trasera, como siempre llega a la derecha, metiéndose en el gobierno, empezando a tomar decisiones, corrompiendo las instituciones y los actores políticos, consiguieron entregarle todo el control de la toma de decisiones públicas a una minoría, a un grupo, a una élite, algunos extranjeros, otros mexicanos, la mayoría que no viven en México, y estos eran los que tomaban las decisiones durante muchos años. Tenían el bipartidismo, votaras por el PRI o por el PAN, daba lo mismo, porque los que mandaban eran unos cuantos. Lo mismo que pasa en Estados Unidos y en todo el mundo liberal democrático. Sin embargo, aspirar a un cambio de régimen, un verdadero cambio de régimen, tendría que quitarles el poder a los que lo han tenido históricamente. Y esa es la pregunta más importante, si el López Obradorismo político, como tú le llamas, o Morena, o la Cuarta Transformación, está logrando cambiar el poder de manos, que deje de ser de unos cuantos que toman las decisiones, no porque ellos estén en los cargos públicos, no son diputados, no son parte del Poder Judicial, pero ellos mandan porque tienen dinero que manda a los diputados y a la gente que está en el Poder Judicial. Si ya logramos quitarle el poder a ellos y que ahora verdaderamente es del pueblo. Sí, o sea, la tradición política mexicana, creo que eso es algo muy acertado que tuvo Andrés Manuel López Obrador, de entender de que es cierto que tenemos referentes internacionales, pero también nosotros nos podemos ir a la historia de México y ver la forma en que los movimientos sociales y políticos y militares se enfocaban a generar políticas en favor de las clases populares. Hemos tenido históricamente un debate respecto a quién es el padre de la patria, si Agustín de Iturbide o Miguel Hidalgo. Y lo que me gusta dentro de la lógica de la explicación que hace López Obrador y que continúa el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum con la misma lógica de interpretación histórica y política es la primera transformación la inició un movimiento social y popular, Miguel Hidalgo, en donde se trató de romper los esquemas de dominación que en ese momento se tenían con las élites coloniales. Hay que ver que cuando se levantó el movimiento de Hidalgo, en 3 meses se levantaron prácticamente entre 80,000 a 100,000 personas de una población de 8 millones. Para poder dimensionar
cómo un movimiento social y político y militar tiene un grado de organización y de participación en la vida pública de en ese momento de la Nueva España, pues podemos hablar de que era el 7-8% de la población que participó solamente en los primeros 3 meses. Y de ahí la lógica de Morelos de tener un proceso de organizar a estas bases populares y que ya no fueran en masa, sino en milicias que tuvieron la capacidad de poder presentar batalla formal ante un ejército entrenado, y que también Morelos tuvo esa habilidad política de plasmarlo en términos constitucionales, lo que se quería como un movimiento social. Esos sentimientos de la nación lo vemos reflejado como la primera transformación de un movimiento popular. La segunda es de que con la reforma se dio la oportunidad de crear las bases de un Estado moderno, en donde se tenía que quitar fueros que beneficiaban a unas élites. Y la tercera revolución, que desde mi punto de vista es la base de un Estado benefactor, como lo mencionabas muy bien, Alejandro, es el levantamiento popular que surgió en la Revolución Mexicana, en donde la primera revolución social del siglo XX no es la rusa, no es la que más adelante dio pauta constitucional, política y económica como la soviética, no, la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX que plasmó en la Constitución, como lo mencionabas muy bien, Alejandro, de 1917. Entonces, cuando López Obrador hace el esquema de que se inicia la cuarta transformación con el cambio de modelo político neoliberal, está hablando de que vamos a rescatar la esencia de la organización del pueblo, donde ellos son actores fundamentales para lo que es la transformación de las relaciones de producción, de la repartición de riqueza, de la nueva forma de ejercer el poder político, como retomando lo de Morelos, servidores de la nación. Entonces, creo que esa es una parte muy interesante que acabas de hacer mención, Alejandro, de que tenemos nosotros en México antecedentes de lo que puede ser un proyecto político que busca un régimen en beneficio de los que menos tienen. Por el bien de todos, primero los pobres, Alex. Y que siempre ha tenido, además, todas las transformaciones, las 3 transformaciones que antecedieron esta, han tenido contrarrevoluciones. El porfiriato fue una contrarrevolución de la reforma, y después el neoliberalismo una contrarrevolución de la tercera transformación, que es la revolución. ¿Y qué hacía? Regresar los privilegios a una élite y despojar a la clase trabajadora de sus derechos fundamentales. Estamos ante una cuarta transformación. Si hacemos un poco más grande la ventana, estamos apuntando hacia una nueva contrarrevolución, que a lo mejor no va a venir ahorita porque todavía no se consolida esta transformación. La revolución se consolidó con Cárdenas, con la expropiación del petróleo y el reparto agrario, ¿no? Es ahí cuando se consolida. El neoliberalismo se consolidó con Peña Nieto y la entrega del petróleo y la industria eléctrica a privados, ¿no? Y sin embargo, desde el origen de nuestro país hasta la fecha, permanecieron las élites y nunca se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Incluso la 4T no ha tocado a los mineros, al Grupo México, ¿no? Germán Larrea, grandes oligarcas que siguen ahí como si nada, como nadando de muertito, ¿no? Golpean todos los días a la presidenta, utilizan a los medios de comunicación para desestabilizar al país, pero siguen ahí, siguen manteniendo sus grandes capitales. ¿Hacia dónde vamos con esto? Yo creo que dejarlos vivos, dejar el capital con todo ese poder que tiene de fuego, nos obliga a pensar que se van a recuperar eventualmente, van a esperar a que el régimen de la 4T se desgaste lo suficiente para ellos intentar una contrarrevolución, ¿no? Creo que planteas varias cosas muy importantes. O sea, la primera es que los hechos históricos no simplemente se tratan como de empezó en tal fecha y terminó en tal, ¿no? Sino que se tratan de procesos, ¿no? Que hablamos del neoliberalismo y cómo este fue pues un modelo que pues consumió y se devoró a pues tanto la cultura política como las instituciones, etcétera. Y entonces obviamente es plantearnos qué implica salir de ese proceso tan largo y tan profundo en el que estuvo sometido México, en donde pues eran más que la élite mexicana o esa clase empresarial mexicana, en la etapa neoliberal fue pues más de transnacionales también, ¿no? O sea, ese otro elemento en el que pues en el proceso mundial también pues las transnacionales entonces se sobreponen a las soberanías de los países, ¿no?
Y creo que sí han habido bastantes cambios. O sea, por ejemplo, hablabas de Grupo México. Evidentemente no se ha podido contrarrestar. Expropiese. No se ha podido expropiar. Sin embargo, sí vemos que pues ya hay reglas más claras, ¿no? Por ejemplo, acaba de finalizar la huelga minera más larga de la historia de nuestro país. Y eso implica que Germán Larrea va a tener que pagar tantos millones de pesos a los obreros que fueron, o sea, que sufrieron bastante en su momento. Entonces, creo que, pues sí, o sea, por un lado está la élite mexicana, en donde pues sí tiene nombre y apellido, y vemos que hay también, por ejemplo, está Salinas Pliego, y pues bueno, es finalmente también este juego en donde se está intentando pues contrarrestar este poder, sí a la élite mexicana, con sus tintes, ¿no? O sea, tampoco es que se haya declarado una guerra pues frontal contra estos intereses, pero sí se están cambiando las reglas del juego, ¿no? Y sobre todo en cuanto a las transnacionales, o sea, por ejemplo, podríamos mencionar pues Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que cuánta agua del país no tiene concesionada, a cuántas comunidades ha dejado sin agua. Y entonces, ¿qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues vamos a ponerle impuesto a las bebidas azucaradas y además vamos a hacer una ley de aguas, ¿no? Creo que estamos en ese momento en el que, pues bueno, si hablábamos también de cuál es la esencia y el origen de este proyecto de la Cuarta Transformación, no sé ustedes, yo digo que es el nacionalismo. Entonces se está tratando de contrarrestar también pues este poder de las transnacionales que obtuvieron durante el neoliberalismo. Acaban de decir una parte, desde mi punto de vista, modular para entender qué pasó en América Latina y qué perspectivas puede pasar en México si no se tiene la capacidad de tomar precauciones. Estamos conscientes que en América Latina, en lo que fue la década del 2000, 2010, 2000, los 20, del 21, se dio un proceso en donde esas élites económicas volvieron a retomar el poder político, donde estamos bien conscientes de que ellos siguen teniendo el dinero, siguen teniendo grandes presencias en medios de comunicación corporativos, en donde van a recibir financiamiento incluso de grupos financieros. Y uno de los esquemas que creo yo que puede ser clave para el movimiento en México y que a lo mejor no se entendió con facilidad en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, Honduras, siempre debe de haber un ejercicio permanente de organización política y social. Y ese es uno de los peligros que yo estoy viendo al interior del proyecto aquí en México, en donde se olvide que la esencia para obligar a las grandes transnacionales y a las empresas nacionales a que deben de entender que el gobierno en México está con la capacidad de poder regular a las relaciones sociales y que no el gobierno esté al servicio de las grandes transnacionales y de las élites económicas mexicanas, como lo que pasó con De la Madrid, con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón y con Enrique Peña Nieto, donde ellos se convirtieron en los actores que tiraban la línea de cómo era el esquema organizativo en el país. Entonces, ¿cuál es la clave para que Andrés Manuel pudiera tener la capacidad en el año 2018 de decirle a las élites económicas nacionales y extranjeras: muy bien, sus capitales son bienvenidos, sigan por favor generando empleo, por favor sigan teniendo en la banca nacional sus ingresos financieros para que reinviertan, pero ¿qué creen? Ya no van a tomar las riendas del poder político. ¿Y cómo López Obrador logró que estas élites económicas de buena voluntad aceptaran entender el cambio del modelo de tomar el poder político? Fue a partir de la organización. López Obrador, si ustedes analizan su trayectoria política, se van a dar cuenta que desde que estaba en las comunidades de Tabasco en los 70s y 80s, entendió la importancia de la organización social, por ejemplo, en las comunidades chontales, en donde se organizaron para poder darle una resolución social y política a las problemáticas que tenían en las comunidades. Posteriormente,
cuando organizó el éxodo por la democracia procedente de Tabasco a la Ciudad de México, la organización de las protestas masivas para que la gente viniera a la Ciudad de México a protestar y visibilizar sus luchas. Cuando López Obrador se convirtió en presidente del PRD, organizó un esquema que podríamos decir que fue el embrión de lo que más adelante se convirtió en el movimiento, que se llamaban las Brigadas del Sol. ¿Qué consistían las Brigadas del Sol? Eran estructuras de comités que se hacían por todo el país, y estos comités se dedicaban a repartir periódico, a dar círculos de estudio, a preparar organizativamente en términos electorales lo que iba a ser una estrategia de la toma de posiciones de poder político, tanto en diputados federales, diputados locales, presidencias municipales, intentos de ganar la gobernatura. Y después López Obrador ese esquema lo utiliza para el movimiento. Entonces López Obrador trae una escuela de procesamiento de organizar a las bases sociales, y no fue de a gratis que después del fraude electoral del año 2006 retomara esa idea que implementó tanto en el PRD como en Tabasco para moverlo como esquema de trabajo organizativo del pueblo. Entonces, ese esquema de fundar los comités de protagonistas del cambio verdadero, donde estos comités daban talleres de formación política, organizaban a los derechohabientes de Infonavit, organizaban a los campesinos que no querían que entrara el maíz transgénico, organizaban la defensa del petróleo cuando Calderón y Peña Nieto trataron de tener reformas privatizadoras en el 2008 y 2013. O sea, incluso la misma presidenta de la República, aparte de su papel como académica y como líder política, también le tocó ser líder social, encabezar cercos en el Senado de la República, en Cámara de Diputados, para que no se aprobara la reforma, mientras, por ejemplo, la gobernadora Rocío Nale daba la batalla técnica en los debates parlamentarios que se hacían en las comisiones, en donde se hace la combinación de la parte de la lucha política intelectual que daba la gobernadora Rocío Nale como especialista y como luchadora de lo que es la región de Coatzacoalcos, de lo que es el movimiento de trabajadores de Pemex que defendían la soberanía, y la parte del movimiento social que la presidenta. Entonces, creo yo que ahí tenemos la clave para que si más adelante llega alguien del movimiento que quiera dejar a un lado las banderas sociales, nosotros tenemos las herramientas organizativas para que siempre el pueblo salga a la defensa de un proyecto alternativo. Y creo yo que eso no lo tuvieron lamentablemente en los países que les hacía mención. Yo creo que a López Obrador, tú lo dijiste, de hecho tengo un amigo que dice por ahí que la batalla de este año y de este sexenio es por el alma del movimiento, ¿no? Se llama Javier Molina, no sé si lo conoces. Y Han hablado de él. Él dice siempre eso porque, en efecto, tenemos un problema que se generó porque para ganar en el 2018 no nos alcanzaba con la organización social. Sí había un gran movimiento, una explosión. Andrés Manuel lo decía mucho en el 2000, después del 2006, después del fraude electoral, que habían invertido mucho en la promoción del voto, pero no en la defensa del voto. Ahí es donde se equivocó en el 2006 porque le hicieron un fraude en las urnas. Pero en el 2012 lo que pasó fue que las élites se cerraron en contra de él. Todos los grandes capitales hicieron hasta lo imposible. Las grandes empresas mandaban a sus trabajadores a votar por Peña Nieto. La televisión se cerró, Televisa, TV Azteca, un cerco informativo súper agresivo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el 18? En el 18 es un vengan todos. Todos caben. Andrés Manuel camina un poco en la línea entre la congruencia, el ser radical en la defensa de la nación, de los bienes de la nación, del pueblo, de los marginados, y también un poco del lado del pragmatismo. Lo que lo lleva históricamente a reclutar personajes como Monreal, que estaba en el PRI, pero que no servía porque podía ser gobernador de Zacatecas, entonces se vino al PRD. Como Marcelo Ebrard en su momento, que fue un buen negociador y que Andrés Manuel lo recupera en la Ciudad de México. Y muchos otros perfiles que han sido parte del pragmatismo de Andrés Manuel en su carrera política y que le ha servido al movimiento para cosechar triunfos electorales y alcanzar posiciones de poder. Pero estos pragmatismos, sin ofender a ninguno de los compañeros a los que estoy mencionando ahora, pueden encarnar también la contrarrevolución. Porque una vez que uno llega, que alcanza el poder político, por ejemplo, un presidente municipal, que a lo mejor sí tiene el control porque cuenta con algunos líderes, es un buen operador político, tiene mucho dinero, entonces es alguien que de manera pragmática podríamos tomar la decisión de hacerlo nuestro candidato. Y es apoyado a lo mejor por las élites, por algunos empresarios locales, municipales. A lo mejor no hace mucho daño. Pero una vez que su carrera política siga en ascenso y que empiece a ser un referente del movimiento y siga siendo apoyado por esas élites,
no estamos nosotros dentro de Morena actuando igual que el neoliberalismo, es decir, supeditando las decisiones de los actores políticos a los intereses del capital, que fue lo que hizo el neoliberalismo, que era el Estado al servicio de los intereses del capital. Porque ustedes saben, la derecha siempre está organizada, siempre está comunicada, los mueven los intereses, y el pueblo tiene fines individuales diversos, objetivos que más bien son subjetivos y que de alguna manera nos distancia a unos de otros. ¿Recuerdas tú todos los movimientos sociales que formaron Morena en el 2013, 2014? Muchos de esos intereses, de esas luchas, quedaron materializadas en alguna institución del Estado, pero se dejó de contar con esa organización social que las hacía posibles. Y los grandes capitales siguen intactos. Entonces, más bien, creo que la dinámica es entender de qué parte tenemos que estar, si del pragmatismo o de la congruencia y de la defensa de las bases, que son el verdadero motor del movimiento. Esa primera grupo parlamentario de Morena, que coordinaba a Rocío Nale, por cierto, estaba compuesto por un montón de gente que luchaba por objetivos comunes de grupo, de organizaciones sociales. Y después, las consecuentes han venido siendo ex actores del PRI, del PAN, del PRD, gente que mueve muchos votos, pero que no necesariamente defiende intereses de la sociedad. Entonces, creo que por ahí va el problema político del movimiento y que tendremos que decidirlo entre todos, ¿no? Sobre todo tener claridad en el proyecto, ¿no? Sí, o sea, creo que siempre se presenta este debate y más en los gobiernos pues de izquierda, porque ya sabemos que la derecha pues se organiza más fácil porque tiene, pues solamente se compone de intereses económicos. Entonces, pues especialmente en gobiernos, partidos de izquierda, siempre se da este debate entre el pragmatismo o la congruencia, como dice Alejandro. Y yo creo que, pues bueno, o sea, por ejemplo, Maquiavelo nos dice que la política es acción, ¿no? Se van a tener que tomar, pues, acciones en la política que no necesariamente vayan a significar un resultado positivo a largo plazo. Sin embargo, creo que también, o sea, ya digo, creo que ahorita ya llegamos a un punto en el que ya estamos hablando del partido de Morena ya en el poder. Y creo que también ha dejado mucho esa base social, o sea, esa parte de la que nos hablabas y también mencionaba Alejandro, de pues cómo se organizaban desde las bases y todo eso. Digo, yo por ejemplo que comencé a conocer a Morena ya en 2018 y tal, yo me perdí de esa organización y ya no se ve como pues era antes, que pues se estaba más a la defensa, toda esa organización y sobre todo la formación de cuadros. Entonces, pues digo, por un lado siempre se van a tener que tomar estas decisiones pragmáticas de incluir a ciertos perfiles que políticos que pues vienen del PRI y del PAN, porque las personas que estaban en la política pues eran pues simplemente del PRI y del PAN. ¿De dónde ibas a sacar a más perfiles, no? Pero también creo que si bien se tienen que tomar este tipo de decisiones, se puede ir contrarrestando por otro lado, justo con la formación de cuadros y pues la formación política de base, porque en donde se va a dar pues la democracia al interior del partido. Pero sin embargo, si se deja este otro lado de la formación de cuadros de la organización y metes a puro chapulín, pues entonces va a ganar esa fuerza política y económica al interior del partido, ¿no? Bueno, lo que está haciendo Morena, que a mí me llama mucho la atención, es algo que suena muy ambicioso, ¿no? Que suena además muy visionario y muy democrático. Afiliar a todo el mundo. 10 millones de afiliados. Creo que ya llegaron a 11 millones de afiliados. Todo el mundo dentro de Morena está bien porque manda el pueblo. Y todos tienen que tomar decisiones dentro del partido. Tienen un pedacito de Morena, casi que tecnológico, en donde van a poder incluso elegir a sus representantes a través de una aplicación en su teléfono celular, ¿no? Visionario, tecnológico, democrático. Pero en la realidad, ¿esto en qué se traduce? Y puede ser muy bueno siempre y cuando
todos los que estamos afiliados ahí tengamos conciencia, estemos informados y tomemos decisiones que beneficien al país y al pueblo de México. Pero ¿qué pasa si esa organización depende de operadores políticos, de sectores empresariales? ¿Qué pasa si se puede comprar esa movilización? Entonces se puede comprar el movimiento de parte de la élite, se puede cooptar una parte de Morena, hasta donde nosotros necesitamos todavía el pragmatismo, que obvio, si lo vemos de cara a lo que estamos viviendo con Estados Unidos, pues el pragmatismo es necesario, ¿no? Tenemos una integración terrible con Estados Unidos y no les podemos dar simplemente la espalda porque nos aplastan como moscas. Pero sí podemos, suponer que tenemos dignidad y asumirnos como mexicanos dignos y que se nos respete como nacionalistas, pero también necesitamos cuidar lo que tenemos acá. Ahí yo creo que platicaba contigo, ¿no? Te decía, en este restaurante, mucha gente seguramente le preguntas y te va a decir, todos los partidos son iguales. Morena está igual de mal que el PRI y que el PAN. Y pues es que probablemente esa gente en el restaurante conoce al diputado que antes fue del PAN y antes fue del PRI. Y entonces es importante que ellos se enteren de lo que el movimiento consiguió a pesar del pragmatismo con el que lo hizo. Yo hablaba hace ratito de que existió una primera camada que ayudó a construir el movimiento, que el primer líder político fue Andrés Manuel López Obrador, y por ejemplo, con esa trayectoria que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue líder estudiantil, tuvo una participación política cuando se le formó para que tuviera presencia administrativa, fue alcalde en Tlalpan, luego fue jefa de gobierno, previamente había sido secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México. Entonces, si nos damos cuenta, el perfil de Claudia Sheinbaum tiene experiencia organizativa partidista, tiene una amplia gama de conocimiento teórico, técnico para sostener ideológicamente un proyecto, tiene la parte de la experiencia administrativa de los 3 niveles y evidentemente cuando llegó el turno de que se eligiera quién iba a ser el candidato en el año 2024, Claudia Sheinbaum ya cumplía estos papeles. Bueno, me voy al caso del ejemplo veracruzano. Rocío Nale, a partir de su capacidad que tuvo de organizarse con los trabajadores del sector de la petroquímica de Pemex, de la capacidad de presentar debate en las comisiones en el año 2008 y 2013 en la defensa de la soberanía energética, en la parte organizativa que tuvo en el sur-suroeste de preparar el movimiento que participaran en elecciones en Veracruz, la parte de que participó como secretaria de Energía en el sexenio de López Obrador, en donde tocó combinar la parte administrativa, técnica y de seguimiento. O sea, la gobernadora tenía esa característica que la diferenciaba de los otros miembros del gabinete. Ella atendía cuestiones de escritorio, técnicas, pero también me voy a meter en las instalaciones, me voy a ir con los trabajadores, me voy a ir con los proveedores, voy a destrabar esas situaciones sindicales, por ejemplo, para lograr sacar adelante un proyecto importante como la construcción de la refinería Olmeca, que es parte fundamental de lo que es un proyecto de soberanía energética. Cuando la gobernadora fue la primera coordinadora parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, cuando nos damos cuenta, ya tenemos una primera generación de cuadros políticos del movimiento que están cumpliendo funciones políticas al frente del ejercicio del poder político. Ahora es, ¿qué vamos a hacer para después del 2030? Porque el liderazgo de la presidenta se va a acabar, el de Andrés Manuel ya pasó la estafeta a la presidenta Claudia Sheinbaum. A nivel Veracruz tenemos a la gobernadora, pero si nosotros no preparamos cuadros, pues en su momento ese pragmatismo político tipo Yunes, es la que va a querer tomar el control de la estructura organizativa. Pero es que no puedes, o sea, es que no puedes, o sea, tú no puedes poner, no puedes darle una afiliación a Morena, por ejemplo, a un representante genuino del otro régimen, a un representante no solamente de la corrupción del PRIAN, sino también encarna absolutamente todos los intereses más turbios del capital en Veracruz y en México, como Miguel Ángel Yunes, ¿no? ¿Quién aplica ese criterio? Porque sí tienes referentes, pero si los pones en la misma cubeta todos, es como decir, bueno, ¿quién de los dos puede ser el candidato a gobernador, no? Tienes a lo mejor X referente de movimiento, de la lucha, con una formación política, como la que tú mencionas, pero puedes tener a alguien muy popular, nada más, que representa los intereses de la élite dentro del movimiento. O sea, creo que ahí es importante entender que debe haber reglas de acceso y de crecimiento en Morena que impidan que nada más sea un aplausómetro y que pueda llegar cualquiera que pueda comprar votos, ¿no?
y las nuevas generaciones, porque déjame te digo que muchos lo vivimos, pero hay muchos jóvenes, gente que estuvo en el movimiento con nosotros, que son chavos y que ahorita están deslumbrados por algún candidatucho güerito con mucho dinero. Ahorita nos estamos enfrentando a un tiempo en donde el imperio está, pues, está mostrando su cara o su fase más agresiva, ¿no? Y bueno, al interior de México tenemos un proyecto soberanista que se está enfrentando a ese imperialismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que si hablamos en un futuro también del partido de Morena, creo que hay pues bastantes herramientas para poder contrarrestarlo, además de que el pueblo de México pues es bastante soberanista, ¿no? En general tenemos a un pueblo que pues está en contra del imperialismo porque lo hemos sufrido desde que nos hicieron colonia, etcétera. ¿Tú cómo ves como ese futuro o ese escenario en donde Morena se está enfrentando pues también imperialismo? ¿Qué tenemos que hacer aquí en México? Es primero tener la lógica de decir, no inventamos el hilo negro. O sea, tenemos en México una rica tradición que retomamos de lo que fue la independencia, la revolución, la reforma, pero si nos vamos incluso más cercanos a lo que es el año 2018, nos vamos a dar cuenta que la izquierda mexicana es heredera de una rica tradición de lo que fue el movimiento de los ferrocarrileros, el de los médicos, las luchas estudiantiles, en su momento la guerrilla urbana o rural, lo que fue el movimiento cardenista, con Cuauhtémoc reivindicando las banderas de su padre Lázaro Cárdenas, que tumbó el neoliberalismo con Miguel de la Madrid. También la capacidad de entender que hay otras luchas sociales que no necesariamente están de la mano con la lucha electoral que tiene el movimiento y que también son importantes para entender el esquema organizativo de lo que es la sociedad. Tenemos ahí lo que fue el movimiento zapatista surgido en 1994, tenemos lo que fue el movimiento social de la APO en el estado de Oaxaca en el año 2005-2006, tenemos las secciones organizadas opositoras magisteriales, tenemos también los movimientos ecologistas, tenemos por ejemplo grupos que no necesariamente ven la lucha electoral como una opción, pero que sí entienden que debemos de tener políticas unificadas del beneficio de los sectores populares y sociales, las clases medias. Entonces, la mejor forma de podernos enfrentar a Estados Unidos y su perspectiva política de tener ya otra vez un control político con la doctrina Monroe sobre el continente, en especial América Latina y el Caribe, es para poder enfrentar amenazas externas tenemos que tener una buena política interna. Entonces, uno, pueblo organizado en términos electorales, en términos coloniales, sindicales, de los movimientos sociales, ecologistas. Si entendemos que la organización interna es la clave para lograr un mejor país, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que tenemos un poderoso vecino como Estados Unidos, si nosotros tenemos un esquema interno organizativo, vamos a poder contrarrestar eso. Si tenemos una clase media que entienda la importancia de que el proyecto de la Cuarta Transformación, pues aparte de los programas sociales en beneficio de los sectores populares, pues también tenemos proyectos de obra pública que le va a dar empleo a ingenieros, a abogados, a personas geofísicas, gente de oficios como albañiles, carpinteros. Si entienden que hay un proyecto de soberanía energética y alimentaria, pues se van a dar cuenta que requerimos de esas burguesías progresistas que van a ver una alternativa de que se debe de proteger al mercado interno. Si entienden las clases populares de que los programas sociales es la mejor forma de redistribuir la riqueza junto al aumento del salario y la obra pública, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos que formar a esas clases populares para que más adelante ellos hagan la defensa de un proyecto que encabeza el López Obradorismo político y que tiene cabeza con la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel federal y en el estado de Veracruz con Rocío Nale. Entonces, ese es un esquema, tener la capacidad de organizarnos socialmente para que en su momento la vía electoral sea solo una de las herramientas de la defensa de la soberanía nacional. Algo comentaba Alejandro hace un rato acerca de una posible contrarrevolución al interior de Morena, y creo que esa tesis sale justo porque no se le ve un futuro a la oposición, ¿no? O sea, del PRI y del PAN no va a venir esa contrarrevolución, sino que, o sea, realmente son fuerzas que cada vez están pues disminuyendo su poder. Sí, o sea, digo, si lo vemos cuantitativamente, que tampoco me gusta ver tanto las cosas cuantitativamente, más los aspectos sociales, pero decimos que Morena tiene 11 millones de afiliados, el PRI y el PAN no llegan ni a 1 millón de afiliados, ¿no?
¿O tú cómo ves esta situación? Pues yo creo que Morena es tan grande, es tan poderoso, que de manera involuntaria está generando válvulas de escape dentro del movimiento, dentro del partido. Y eso puede ser incluso riesgoso para la estabilidad del movimiento y del gobierno. Hemos escuchado muchas veces que a Morena le quedan 2 sexenios o un sexenio, o le apuestan a que se desgaste. Yo creo que ya no estamos en el régimen en el que había 2 partidos y se intercalaba, primero ganaba el PAN, luego el PRI, que era el sueño de Salinas de Gortari y de los Estados Unidos. Más bien, creo que ahora el poder está tratando de entregarse al pueblo a partir de la organización social. Y que lo que necesitamos es limitar la actuación de los grandes capitales dentro de la política lo más posible. Y de esa manera tener una competencia electoral para el acceso al poder mucho más democrática y que el pueblo sea el que decida. Se hizo con la reforma judicial. Se entregó el poder judicial, que antes estaba en manos de las élites, al pueblo. Pero una vez que llega al pueblo, obviamente las élites buscan las herramientas para poder influir en la toma de decisiones de la gente. Lo mismo que pasó con el sistema político mexicano, el sistema electoral. Es muy complejo la política, como dice Andrés Manuel, es optar entre inconvenientes y tenemos que ir salvando lo que se pueda en esta lucha entre privilegiados y marginados en la que estamos inmersos desde que inició la historia, ¿no? Sí, sobre todo que son procesos. O sea, Newton decía que él dio aportaciones en el mundo de la ciencia porque se subió sobre hombros de gigantes. Pues creo que también en la lucha política y en los movimientos sociales también a las generaciones que nos toca ver la situación económica, social y política de México nos estamos subiendo sobre hombros de gigantes, sobre un Morelos, un Hidalgo, un Zapata, un Villa, un Cárdenas, esos sectores populares que en su momento tomaron las armas para defender a México en la invasión de Estados Unidos, en la invasión francesa, cuando se levantaron en armas en la Revolución Mexicana, aquellos estudiantes que protestaron en 1968, aquellos sectores sociales que se organizaron en Chiapas porque estaban hartos de que en la entidad ya no se les tomara en cuenta a las comunidades indígenas y que a lo mejor participaron en el RZLN, aquellos maestros que se organizaron en Oaxaca en la APO, aquellos actores sociales que se oponían a la intervención de mineras que estaban saqueando los recursos naturales y que prácticamente estaban contaminando a las comunidades. Andrés Manuel López Obrador hacía mucho mención de las benditas redes sociales. Bueno, ahora ya nos damos cuenta que los medios de comunicación alternativos como las redes sociales están siendo ahora ya cooptadas por medios corporativos. O sea, ya... O por los grandes capitales, no hables de medios corporativos, o sea, los grandes Es que el capitales. capital devora todo. Sí, o sea, el problema es el capital. Exacto. Siempre es la explotación. Decía Carlos Marx que para entender a las sociedades hay que entender la estructura y la superestructura. Ya hablamos mucho de la parte de la estructura, que son las relaciones económicas, políticas y sociales, pero la superestructura incluso influye más que la estructura, que son los aparatos ideológicos, la televisión, la radio, la escuela, la iglesia, que te implementan una forma de interpretar, una ideología, una forma de juzgar y de decir qué es bueno y qué es malo. El discurso hegemónico, ¿no? Y creo que ahí tenemos que hacer algo nosotros en Nuevo Régimen. Sí, porque tenemos un problema. El discurso hegemónico está abriéndole la oportunidad de que se exprese la ultraderecha, ¿no? Nos estábamos platicando hace rato, ¿no? Fuera de las cámaras, de que se hizo un escándalo por todo esto de la supuesta censura a Verástegui con Sabina Berman, ¿no? Y todo el mundo diciendo, no, claro, es que la libertad de expresión ante todo y no podemos censurarlo. Oye, si ellos estuvieran en el poder, nadie de nosotros pudiera hablar. Estamos en una lucha, como dicen ahora a la derecha, que antes ese discurso era nuestro, ¿no? De las batallas culturales. No, los que damos la batalla cultural somos nosotros porque ellos tienen el discurso hegemónico. Nada más que ahora, desde su postura libertaria y muy radical y muy revolucionaria, en la que están tratando de confundir a la gente, y con la ayuda de las redes sociales y de los algoritmos que premian siempre al que tiene más dinero y al que muestra una vida perfecta, llena de lujos y demás, están generando un discurso hegemónico que pone las reglas de la discusión pública y nos están orillando a nosotros a ser parte de la marginalidad de la discusión, y no debería ser así. Debemos de retomar ese liderazgo en la discusión pública que antes lo tenía la academia y la universidad y que lo fue perdiendo por entregarse precisamente al discurso hegemónico, y que ahora lo tiene
Desafortunadamente, solamente los medios alternativos, los medios independientes, la gente que se expresa de manera independiente y que pues son avasallados por la derecha. Hoy hay, de todas las notas que se publicaron en Veracruz, el 80% son en contra del gobierno del estado, de la gobernadora Rocío Nale. Y si sucede algo bueno, prácticamente ningún medio lo retoma. ¿Por qué razón? Porque necesitan desestabilizar, porque hay una organización que contempla muchos medios corporativos, pero que además permea hacia los medios pequeños y que ellos son una aplanadora y todos los demás repiten el discurso. Y lo hacemos de manera inconsciente muchos de nosotros, ¿no? Y sobre todo, Alejandro, que se está repitiendo el fenómeno que se dio en el 2006, 2012, 2018, que en donde todos los medios de comunicación criticaban a Andrés Manuel López Obrador, ya sea en su etapa como jefe de gobierno o en su etapa de líder político y social, y ahora están atacando a la gobernadora Rocío Nale porque precisamente representa esa trayectoria de una continuidad de un proyecto. Claro. O sea, la lógica de que cuando se hacen cosas buenas no salen los medios de comunicación, pero cuando llega a haber un conflicto político social que va a pasar, pues es retomado por los principales medios de comunicación. Se vuelve noticia nacional. Porque ya es una estrategia probada. O sea, López Obrador es un peligro para México, vamos a hacer Venezuela, los comerciales de que los puentes se caían, las bicicletas se caían de los negocios, se bajaban las cortinas de los negocios. Y la lógica de que López Obrador demostró ya en el ejercicio del poder político de que se echó abajo esa campaña mediática. Bueno, el trabajo de tierra organizativo que hizo López Obrador en formar comités por todo el país, recorrer el territorio nacional 4 veces consecutivas, y ser insistente en tener medios de comunicación alternativos. O sea, antes de las benditas redes sociales, el esquema organizativo es, vamos a repartir el Regeneración. Y junto al Regeneración vamos a entregar una historieta informativa hecha por los moneros de la jornada, por ejemplo, donde te explicaban la reforma energética, la de la soberanía energética, qué pasó en el neoliberalismo, por qué debemos de reivindicar la revolución. O sea, ahora nos va a tocar nosotros hacer la adaptación y que, por ejemplo, en redes sociales, evitar que perdamos este espacio de opinión, de análisis y de ver otra interpretación de cómo son los hechos sociales, políticos y económicos, porque la realidad es de que nos tienen ahorita estos grupos de derecha una batalla, por ejemplo, por las redes sociales. Y esta es una forma de un esfuerzo organizativo para dar esa batalla cultural, mediática, informativa. Y tienen todos los algoritmos de su lado, ¿no? Sí, lo que decías hace un momento, pues era mera pedagogía política, ¿no? Se le enseñaba a la gente y se le explicaba cuál era su situación política, cuál era la realidad por la que les estaba atravesando y pues al ser pues ellos mismos identificarse con esa realidad decían pues claro, están estos intereses económicos, estas élites políticas. Igual le platicaba a Alejandro ayer creo que era, sobre, si vemos el caso de Chile, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Ganó evidentemente Kast, que es el regreso de la ultraderecha en Chile, muy lamentable y que fue una derrota para toda América Latina. Pero bueno, lo que también se decía mucho era, no, pues es que la izquierda fue tibia y tal, pero pues también realmente, o sea, si nos vamos a esta idea de la superestructura, la parte ideológica, la parte de educación, el debate narrativo, pues la ultraderecha tiene un discurso pues que es bastante simple, ¿no? Es libertad. Que bueno, es libertad económica, pero que ellos lo pintan como si fuera libertad. Libertad de explotarnos, esa es la libertad que buscan ellos. Sí, pero a la gente, pues digamos, son palabras que le hacen mucho sentido, ¿no? Que si están, digamos, si hay una situación económica inestable y todo, y llega la ultraderecha y dice, vamos a poner orden y va a haber libertad, entonces, pues claro, o sea, ese es el discurso que gana y en donde no se está dando esa batalla cultural. En México creo que por eso es bastante interesante el proyecto que representa la Cuarta Transformación, porque está dando esa batalla narrativa en contra pues de estos intereses, llámese Salinas Pliego, etcétera. Sin embargo, creo que sí hay bastante que hacer para pues que no gane este
este discurso hegemónico que pues normaliza las violencias o que reproduce un discurso que es clasista y racista, ¿no? Sí, un discurso que eternamente hemos tenido en México. El cine en México ha sido clasista toda la vida, las telenovelas han sido clasistas, racistas, machistas, y ahora tenemos pues medios públicos que están intentando retomar su papel. Tenemos también comunicadores independientes como tú, como Javier Molina, que están haciendo lo propio porque lo que buscan es hacer que la gente entienda este proceso de transformación que vive México desde una perspectiva de clase, ¿no? Que sepan cuál es su lugar en el mundo y cuáles deben ser sus objetivos desde este lugar en donde está. Pero también es importante, creo que el territorio, ¿no? Volver a los círculos de estudio, retomar las brigadas casa por casa, explicar directamente al pueblo y ayudar a que se organice para que defienda sus derechos y sus intereses. Sí, Molina, pues acabas de dar la clave. La organización, la esencia de lo que permitió que el proyecto llegara al poder político y que esa debe ser la clave para la defensa del mismo proyecto y para que más adelante, en otras coyunturas electorales, sociales, políticas, se pueda dar un retroceso y aquellos grandes derechos sociales que se están implementando ahorita o se están rescatando con lo que es el proyecto de la Cuarta Transformación, puedan sostenerse como derechos sociales. Entonces vamos a concluir este podcast de Nuevo Régimen, pero yo creo que debemos dar un cierre. Pues decir que de fondo se puede ver realmente cómo esa narrativa, ese discurso de todos los partidos son iguales, se puede pues contrarrestar fácilmente con la realidad, ¿no? Ver justamente cómo se ha cambiado este aspecto económico y político en México, en donde ha habido un aumento al salario mínimo, en donde pues han habido mayores derechos laborales que estaban completamente olvidados. Eso es un giro total a la política que antes pues venían haciendo los gobiernos del PRI y del PAN. Entonces, pues bueno, hablar del movimiento que creó a la Cuarta Transformación y que ahora, dirías tú, está también la parte electoral representada por el partido, es bastante amplio. Creo que aquí tratamos de abordar diferentes cosas, incluso con lo que actualmente está pasando, ¿no? En relación a Estados Unidos y su nueva política de seguridad nacional. Sin embargo, pues sí, creo que quizá dejamos abiertas más dudas que respuestas, y creo que esa es parte importante también de la dialéctica que intenta crear este espacio que es régimen nuevo régimen, ¿no? Entonces, pues muy feliz de haber estado aquí y le cedo la palabra a Alejandro. muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias por estar acá con nosotros. La verdad es que nos encanta lo que estás haciendo y sabemos que es fundamental que estemos comunicando y que estemos informando al pueblo de lo que está pasando. Yo creo que tenemos un siglo muy interesante, no solamente un año o un sexenio, es la caída de un imperio que está por todos los medios tratando de recuperar lo poco que le queda y de mantener su zona de influencia, que es América Latina, bajo su control. Y también estamos viendo una cuarta transformación en México muy poderosa, con una presidenta que tiene muchísima aprobación, con un pueblo consciente, organizado, politizado, que incluso el pragmatismo dice, bueno, no importa porque nosotros estamos por un proyecto de nación, que lo han entendido y que han actuado en consecuencia, y precisamente por eso es que nosotros tenemos que seguir haciendo esta talacha, de informar de dónde venimos, qué hizo el neoliberalismo. Por ahí dicen los de la derecha que no nos cansamos de echarle la culpa al pasado. Bueno, es que nosotros surgimos gracias al neoliberalismo, ¿no? Somos hijos de esa nación decadente que nos dejó el PRI y el PAN a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y ahora tenemos en nuestras manos un futuro promisorio, pero con muchísima responsabilidad y, fundamentalmente, de promover el relevo generacional para que el acceso al poder de los actores sociales se dé en manos de personas que busquen siempre defender los derechos del pueblo y de la clase trabajadora, que es fundamental.
Con el cierre de Alejandro Sosa y Fabiola Gutiérrez, damos por concluida esta edición del podcast de Nuevo Régimen, no sin antes invitarlos a que lo puedan compartir y que sobre todo nos puedan dar la oportunidad para otra nueva edición.